Muy buenos días y bienvenido a Cómo traducir una canción en inglés fácilmente, parte 2, con José Oñate. Bueno, y así empieza la parte 2. Con este vocabulario, anótalo y ya sabes la temática como he venido trabajando desde el video número 1. La primera parte es muy fácil, espero que lo hayas hecho rápido, muy rápido. ¿Sí? Porque solamente es traducir las palabras que te di. Far across the distance. Lejos, a través la distancia. O lejos a través de la distancia. ¿Sí? Como quieras interpretar. Muy bien. And spaces between us. As es un pronombre objeto y lo traduces igual como lo hicimos ahorita. Ya sabes que es para nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Exacto. Y espacio entre nosotros. Aquí se complica un poquito. You have come to show you go on. Pero no te preocupes, todo es muy fácil si ves mis videos, porque have lo vimos en la clase 13.1, tener versus haber, te queda muy claro y muy fácil este tema. Come es un verbo irregular, la cual lo vimos en la clase 13, que son verbos irregulares pasados, ¿sí? ¿Y cómo trabajamos con los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que cambian su pasado y su pasado participio. ¿Ok? Hay 4 tipos de verbos irregulares. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Uno, los cuales permanecen todo igual. Otro que permanecen los dos últimos igual. Otro que los 3 cambia y otro que el primero y el tercero permanecen igual. Eso lo explicamos muy bien en la clase 13. Si quieres ver, es obligatorio que la veas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El pasado participio siempre tiene el mismo significado y el verbo en infinitivo también. En este caso el verbo infinitivo significa venir y el pasado participio significa venido. ¿Por qué no traducimos el pasado normal? Porque se traduce dependiendo al pronombre. Por ejemplo, yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos. ¿Ok? Entonces no podemos traducir, poner aquí el significado de cada uno de esos porque se me va todo. ¿Ves? Por eso es que tenemos solamente el significado del verbo en infinitivo y en pasado participio. Entonces ya sabemos que es el tercero, que estamos utilizando el pasado participio. ¿Por qué sabemos que es el pasado participio y no el infinitivo? Esa clave te la di en la clase 13.1. Entonces ya sabemos qué significa venido. ¿Ok? Entonces, you have come to show you go on. Vemos aquí este to. Este to es muy importante, tiene dos funciones, tiene varias funciones, ¿ok? Lo cual la explicamos en la clase número 16, que es to más los verbos infinitivos. Muy bien. Entonces, teniendo esto, ya el resto es muy fácil, ¿cierto? Entonces dice, you have come to show you go on. Tú has venido a mostrar que sigues o continúas, ¿cierto? Ojo con este que aquí, que por lo general las personas nativas que hablan este idioma, sea en Europa o en Estados Unidos, no utilizan mucho el que, no hablan con el que. Entonces tienes que acostumbrarte a esto. Muy bien. Entonces, continuamos.
pero que siempre estés escuchando la canción para practicar la pronunciación y entrenar tu oído. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual la coloco, para que te des cuenta también. Ese vocabulario de la siguiente parte, mira que that significa que, y también tiene el significado de ese, esa y eso. Entonces, continuamos. Near, far, wherever you are. Todo está muy fácil, pero aquí esto no se los di. Esto significa are, significa el verbo to be, la cual lo vimos en la clase número 2, ¿sí? Donde hay 3 formas del verbo to be: am, is y are, ¿sí? Y significa todo esto junto a los pronombres correspondientes, ¿ok? Entonces lo que tenemos nosotros es you are, ¿sí? Lo cual significa tú eres o tú estás. Exacto, tiene 2 significados. Entonces tú sabrás cómo interpretarlo en este caso. Seguimos, espero que ya tengas todo listo. Y dice: cerca, lejos, en donde sea o donde quiera que estés, ¿sí? O también puede ser cerca, lejos, donde sea tú estás. Cualquiera de las dos, dependiendo de la intención en que el artista en este caso nos quiera transportar, ¿ok? O nos quiera decir algo. Muy bien. Entonces continuamos. I believe that the heart does go on. Este that tiene varios significados, exacto. Y uno de esos significados, o 3 de esos significados, lo vimos en la clase 5. Si quieres buscarlo. Entonces, en este caso significa que. Entonces, I believe that the heart does go on. Todo está muy fácil excepto esto. Este dash es muy complicado. Cuando era estudiante le preguntaba a mis profesores y cada cual me daba una respuesta diferente de lo que esto significaba. ¿Por qué? Porque la costumbre de los profesores es no traducir palabra por palabra, ¿cierto? Y cada quien tendrá su concepto diferente. Entonces me decían que solo interpretara y no me daban una respuesta en sí de lo que era. Pero aquí yo voy a explicártelo de la forma más fácil posible. Si quieres, pregúntale a tu profesor a ver qué te dice, cómo puedes traducir esto, y lo comparas con mi explicación. Continuamos. Como vemos, do significa hacer, das también significa hacer, pero el das lo utilizamos para tercera persona, ¿cierto? O sea, solo para estos 3: he, she e it. Cuando significa un verbo, es decir, hacer. Pero en este caso no es un verbo, ¿cierto? Porque si traduzco, yo creo que el corazón, hacer, seguir, no, ¿cierto? Entonces en este caso no es un verbo. ¿Cómo sabemos qué significa? De la siguiente manera, el siguiente ejemplo. Si preguntamos, do you know them? O sea, ¿tú los conoces? Vemos que en las preguntas este do no tiene significado, ¿cierto? Muy bien. Como vemos aquí, ¿los conoces a ellos? ¿Te acuerdas que decían en clases de inglés? Usted debe responder yes, I do. Pero profesor, ¿qué significa eso? No te respondían, solamente que dijeras yes, I do. Pero en sí, ¿qué significa ese I do? Es como si tú dijeras sí, todo esto, ¿cierto? Todo esto significa sí. Pero en realidad
ese I do es como si respondieras así. Yes, yo sí. ¿Ok? Algo redundante. Por eso es que los profesores nos dicen que respondiéramos que eso significaba sí y punto. ¿Qué otra cosa podemos darle como significado? Sí, de verdad, ¿cierto? ¿Tú los conoces a ellos? Sí, yo sí. O sí, de verdad. Vemos que solo un sí basta. Pero en realidad ese do tiene como este significado. Sí, yo sí. O de verdad. Muy bien. ¿Para qué utilizamos ese I do? ¿Para qué? Para lo siguiente. Para no responder igual como nos preguntaron. ¿Sí? Así. ¿Los conoces a ellos? Entonces puedes responder sí, yo los conozco a ellos. Entonces para no responder yo los conozco a ellos, es decir, yes, I know them, respondemos yes, I do. Que es más corto, ¿sí? Pero es lo mismo, está bien si respondes de una forma o de otra forma, pero una forma más formal es yes, I do. Y más corta, ¿ok? O sea, sí, simplemente. Entonces, si aún se te dificulta un poco esto, no te preocupes. Aquí te dejo una clase donde vas a entender cómo hacer las preguntas. De pronto es un poco difícil porque no sabes. Entonces, aquí te enseño a utilizar el do, el did y el does en pregunta. ¿Ok? Entonces, todo va a ser más fácil cuando veas este video. Bueno, y así hemos llegado al final de esta parte número 2. Espero que traduzcas lo que hace falta y nos vemos en la clase número 3. Recuerda que así me puedes encontrar en Facebook, Aprendiendo Inglés Fácil y Práctico con José Oñate. Es más, creo que ya lo voy a cambiar así, Aprendiendo Inglés Fácil con José Oñate. Este práctico lo voy a quitar. Entonces ya sabes, me le das like y me le das compartir. ¿Oíste? Si te gustó, entonces nos vemos en la parte número 3 y chao chao.